Bueno, pues iniciamos, Elizabeth, querida audiencia, este maravilloso proyecto, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Somos una propuesta diferente, somos una propuesta que intencionalmente Dios puso en nuestro corazón y vamos a arrancar con esta versión de este primer episodio o episodio piloto para poder desarrollar y contarles un poco de qué se trata todo esto. Así que adelante, preséntate, querida. Bueno, Pastor Ricardo, estamos la verdad súper agradecidos por esta oportunidad y la verdad ha sido un sueño que teníamos en nuestros corazones desde hace muchos años, pero el tiempo de Dios es perfecto y llegó finalmente el día y felices, expectante de lo que va a pasar en este podcast. Así es, así es. Y entonces somos intencionalmente un podcast por los niños, para los niños, dedicado a ser una vocería, dedicado a ser la voz de aquellos que aparentemente no tienen voz, pero que aquí en este espacio van a tener una voz muy importante. Así que vamos a presentarnos un poco. Adelante, querida. Bueno, claro que sí. Elizabeth Serrano, pastora Elizabeth Serrano, teóloga, consejera familiar con formación, experiencia en el trabajo con la niñez y la adolescencia, no solo en nuestra amada República Dominicana, sino también en otros países de América Latina a través de congresos, entrenamientos y sobre todo abogacía, darle voz al que no tiene voz, hablar a favor de la niñez y la adolescencia que tanto nos necesita y que es súper importante en cualquier sociedad del mundo. Así es que cuéntanos un poco de ti ahora. Bueno, muy bien, no, excelente. Bueno, yo soy Ricardo Mancipe, soy colombiano, que vivo aquí en la República Dominicana, voy para 25 años disfrutando de esta maravillosa tierra quisqueya, la bella. Por supuesto, también servimos a Dios junto con Elizabeth. Elizabeth es mi esposa, así que tenemos ese privilegio de servir a Dios. Tengo una formación teológica, soy diseñador o artista gráfico, he trabajado en diferentes agencias, medios de comunicación, periódicos nacionales, internacionales. Hemos hecho varias cosas al respecto, pero también hemos tenido el privilegio de servir a la comunidad y de tener ese llamado a estar entre las personas para abogar por ellas, para hablar por ellas a través de diferentes escenarios como ONGs, instituciones eh, religiosas, instituciones gubernamentales también. Así que ha sido toda una experiencia de vida que nos ha traído hasta aquí a hablar y a abogar por los niños de la República Dominicana y bueno, y del mundo. Así que de eso se trata un poco mi vida. Interesante, ¿no? Un diseñador y una teóloga. Vamos a ver qué ¿Qué sale de sale? este podcast aquí, que como decíamos al principio, está dirigido a abogar, a hablar a favor de la niñez y la adolescencia, no solo dominicana, diría yo, Ricardo, de Latinoamérica, porque definitivamente compartimos cosas similares, problemáticas similares, y por qué no también compartir un poco de las mejores prácticas, cosas que han funcionado, digamos, en América Latina, podríamos nosotros hablarlo aquí en este podcast. Y me gustaría, Ricardo, el podcast se llama Intencionalmente, ¿no? Sí, Que sí. habláramos un poquito, le dijéramos a la audiencia por qué intencionalmente. Bueno, intencionalmente es porque ciertamente hay muchas instituciones, personas, digamos, en diferentes niveles de la sociedad que están haciendo cosas por los niños, trabajos por los niños en favor de la niñez, en favor de la adolescencia, pero ciertamente no ha habido una conexión o algo más allá que algo esporádico, no tanto esporádico, sino ha faltado un poco de intención, un poco más, ir un poco más allá y unir todos esos puntos y generar un punto de convergencia importante, interesante, donde nos demos cuenta que hay más personas trabajando en favor de la niñez y que podemos ayudarnos unos con otros y hacer algo más grande. O sea que deliberadamente tiene que ver con hacer las cosas a propósito. Está bien, está muy bien, añade valor hacerlo de manera natural, Sí, pero es diferente cuando lo hacemos
y de manera intencional, a propósito, sabiendo la meta que yo tengo, sabiendo y hacerlo a propósito, incluso tiene que ver con conocer, con ser intencional en todo lo que hacemos. Y yo pienso que mencionabas algo y es que lo hacemos de manera natural, ¿no? Sí, Pero sí, en no. la parte, digamos, perdóname, un poco en la parte de la naturaleza del ser humano, está el hacer el bien, digámoslo así, de una manera natural. Óyeme, si tú ves algo, alguien que está sufriendo, tú quisieras ayudarlo, aunque muchas veces no puedes. Sin embargo, aunque se hacen ese tipo de acciones, ha faltado eso que tú dices ahora, esa intencionalidad, esa regularidad Exacto. para poder avanzar con más fuerza hacia cumplir ese objetivo. Y yo pienso que ahí es una manera que nosotros como podcast tenemos una oportunidad de bendecir, si se quiere, a la audiencia, a nuestra nación, o brindándole herramientas, brindándole talleres, trayendo personas expertos en el tema que añadirán mucho valor a a esa forma natural y espontánea que podamos hacer las cosas, digamos, como padres, en la crianza, el trabajadores, los cuidadores, a todo aquel que trabaja o que está relacionado de una manera u otra con la niñez, le vamos a poder añadir valor en ese sentido. Sí, porque fíjate que no solamente dentro de la República Dominicana, sino fuera, hay instituciones, organismos, personas, ONGs que están haciendo algo en favor de los niños que pudiera ser muy favorable para nuestro escenario, o sea, aquí, para la gente de nuestro patio. Entonces, de todo esto queremos, a través de intencionalmente, traer esas voces, traer esas personas, hacerlas más visibles y ver qué cosas buenas pueden salir de todo esto. Hay muchas, como decíamos hace un momento, hay muchas personas, instituciones haciendo algo por los niños, pero como decimos en nuestros países, cada quien está jalando para su lado, aunque tratando de hacerlo. Pero qué bueno es poder reunirnos a todos, tener un poco de unidad en ese sentido y ver qué más podemos hacer. Juntos podemos hacer más por la niñez. Claro que sí, hablabas de que hay, y ciertamente hay organizaciones, hay personas, pero muchas veces no llegan al público en general. Entonces yo pienso que reunir, perdón, reunir y visibilizar ese tipo de trabajo va a ayudar muchísimo, va a añadir mucho valor a la República Dominicana, a todo aquel que trabaja con la niñez y la adolescencia. Sí, y algo que comentábamos o que nosotros, por supuesto, racionalizábamos antes de comenzar el podcast y para entender un poco más lo que nos motivó, son muchas cifras que son alarmantes en la República Dominicana y bueno, en nuestros países latinoamericanos, pero en República Dominicana este tema es algo que necesita ser abordado intencionalmente y yo sé que tú tienes algunos datos bien interesantes para compartir, pero ciertamente las cifras hablan, los medios lo han dicho, instituciones lo han publicado, pero queremos hacer todavía un eco mayor a esto y decir, wow, están pasando cosas serias y es necesario abogar por nuestra niñez. Claro que sí, no solo visibilizarlas, porque las estadísticas están ahí, están en el periódico, están en internet, es proponer diálogos, proponer soluciones, proponer mejores prácticas de cómo nosotros pudiéramos eliminar o por lo menos minimizar todos esos flagelos, que vamos a hablar así a grosso modo, porque la idea es que en cada capítulo desmenucemos y tratemos con expertos en el tema estas alarmantes, estos alarmantes datos que definitivamente hay que abordarlo, hay que visibilizarlo, hay que tratarlo, hay que proponer respuesta. Yo pienso que con el trabajo que las diferentes organizaciones están haciendo aquí, pudiéramos conseguir algo maravilloso a favor de la niñez y la adolescencia dominicana. Sí, porque fíjate, hay instituciones gubernamentales aquí, hay instituciones como ONGs, hay unas muy reconocidas, otras no tan reconocidas, pero al final todas están haciendo algo. La idea con intencionalmente es traer esas personas, traer esas voces y
escuchar y aprender los unos de los otros y saber qué están haciendo unos que otros lo necesitan o necesitan aprender, instruirse, capacitarse para generar una sociedad más segura para los niños. De eso se trata también. Así es, y finalmente, aunque el podcast no va dirigido directamente a la niñez y la adolescencia dominicana, pero al final serán ellos quienes recibirán el bien, y es lo que nosotros buscamos, ¿no? A través de los padres, de los líderes, de los cuidadores, de todo aquel que tenga un trabajo con la niñez, llegar a ellos para procurar un bienestar tan necesario en nuestra nación. Y Ricardo hablaba que tenemos algunos datos, Sí, y esos datos, aparte, por supuesto, de la pasión y la compasión que Dios ha colocado en nuestros corazones, que entendemos es el motor número uno, es el motor principal que sí. nos mueve a hacer este podcast, y el amor por la niñez. Estos datos como que nos mueven un poquito el piso y nos motivaron mucho más para a la hora de nosotros conceptualizar y pensar en este podcast. Y es número uno, hay muchísimos, pero estamos haciendo como una abreboca de todo lo que vamos a hablar en los Así es. diferentes episodios de este podcast. Y es, por ejemplo, el embarazo en la adolescencia. Sí. Es un tema que está súper visible, que los periódicos continuamente lo están sacando. Y la verdad que al leer estos datos, que un 20.4% de las menores de 18 años de edad en República Dominicana son madres. Y eso está por encima del porcentaje, digamos, no global, sino de área de América Latina. O sea, estamos hablando de que el porcentaje de niñas embarazadas en República Dominicana es mayor que el de América Wow. Latina. Eso debe preocuparnos y debe Impresionante. motivarnos para ver qué vamos a hacer con esto. ¿Cómo podemos nosotros encontrar una solución, dar soluciones a ese tema, Ricardo? Sí, también están otros temas terribles, bien delicados, como por ejemplo el matrimonio infantil. Yo sé que aquí Claro. incluso he visto, hace un tiempo vi mucha publicidad en contra del matrimonio infantil. Resulta que República Dominicana tiene un altísimo índice de matrimonio infantil, Así es. incluso que está ciertamente penalizado. Hay una ley Hay que una ley, penaliza. exactamente, sin embargo, sigue sucediendo. Entonces, todas estas cosas son las que nos han motivado y las que nos han invitado y estimulado Dios a través de ver ese escenario a hacer algo para cambiar ese escenario. Claro, mira, el 59% de las niñas más pobres del país, estos datos, Ricardo, son de República Dominicana, son datos reales, investigaciones serias. El 59% de las niñas más pobres del país se casan o unen antes de los 18 años, o Wow. sea, menores de edad. Y el 23% lo hace antes de cumplir los 15 años. Y es una gran proporción estas uniones, ¿eh? Y hay una gran proporción de estas uniones hay una persona adulta 5 o 10 años mayores que el adolescente. Quiere decir que de este 59% hay una proporción del 60 y el 23% respectivamente que se casan con hombres que le llevan 5 y 10 años de edad a ese adolescente. Y eso precisamente, Ricardo, es lo que está penalizado, es lo que está tipificado como un abuso sexual en el artículo, en la ley 136-03, artículo 396. O sea, en otras palabras, las niñas más pobres de nuestra nación se están uniendo antes de los 18 años. Se están uniendo o casando o teniendo hijos siendo menores de edad. Y preocupa, cuando yo hacía la investigación para tratar este tema en otro escenario, me dolió el corazón el saber que una niña menor de edad se está uniendo a un hombre que le lleva 5, 10 y hasta 15 años de Sí, edad. sí, sí, claro. Y que existe una ley que lo tipifica como un Un agravante, delito. como un delito, Sí. y nosotros no estamos haciendo nada. Y lo más triste, Ricardo, es que muchas veces hasta la familia motiva a la Aprueba, menor, sí, aprueba, sí. valida esa unión de una menor de edad con un hombre mucho mayor que ella. Sí, de eso hay datos y hay referencias
que han quedado incluso como noticias muy visibles, tristemente muy visibles dentro del escenario dominicano. ¿Y qué hablar, qué no hablar, Elizabeth? También acerca de la violencia Oh, dentro de las sí. escuelas dominicanas o dentro de los centros educativos de la República Dominicana. Eso es otro tema muy, Ujú. muy difícil, Es el día a día. increíble. Es el día a día. Tengo unas cifras también terribles de datos registrados del 2023. 20.120 hechos de violencia física, verbal y psicológica entre estudiantes en el 2023. Wow. 20.120 agresiones. Esos son los casos que se registran. Sí, Pero imagínate los casos que no se registran, que muchas veces son más que lo que están sí, registrados de ya. hecho la mayoría entiendo que no se registran. Así es, wow, tremendo. Hay mucho por Hay hacer, o mucho sea, por hay hacer. mucho que dialogar, hay muchas propuestas que hacer, hay muchos temas que abordar. Mira, ese mismo informe que decía que fue realizado, de hecho, por el Ministerio de Educación Oh, dominicano, el mismo Ministerio de Educación, wow. exactamente, revela que 1.724 casos entre docentes y estudiantes de violencia. Wow. Muchísimas veces hemos visto titulares de Sí. periódico o memes o videos en Ujú. las redes sociales de estudiantes agrediendo profesores Sí, o o viceversa. viceversa. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, hace unos años tú y yo tuvimos la oportunidad de trabajar en una escuela, Oh, en un sí. sector ciertamente Sí, vulnerable así de aquí es. de la capital dominicana y nos dimos cuenta de primera mano lo difícil que es, Oh, sí. lo complicado que es el ambiente escolar, esa violencia, ese ambiente violento, Hostil. hostil y tan cargado que lamentablemente se vive en la mayoría de los centros educativos de la República Dominicana. Claro que sí. En ese trabajo que hicimos pudimos notar el efecto del abandono y el ausentismo de los padres. Eso fue, para mí fue desgarrador. Me desgarró el alma ver la realidad que se vive en las escuelas públicas dominicanas. Nosotros llegamos a hacer un trabajo y los profesores cuando nos veían, como decimos en buen dominicano, veían a Dios y nos dejaban porque era un momento que ellos descansaban. Entonces yo pienso que hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que analizar, muchos temas que debemos visibilizar y que tapando el sol con el dedo o ignorándolo no se van a resolver. Hay que Sí. hablarlo y hay que tratarlos. Sí, hay otro asunto con mucha frecuencia, muy triste, que están sufriendo la niñez dominicana, que se traduce o que se transfiere a la adolescencia, a la juventud y Adultez. aún a la adultez. Y es el tema del abandono, de la falta de Oh, paternidad sí, en los niños dominicanos o en la República Dominicana. Es un país que está, en nuestro país está seriamente flagelado por esto sí. y es algo que definitivamente debemos abordar y debemos de reflexionar al respecto, porque no solamente es el punto de abandonar un niño, o sea, eres un padre, procreaste un hijo y dejaste a la mamá sola, eso tiene unas implicaciones, no solamente en la persona, tiene unas implicaciones sociales a Claro. corto, mediano y largo plazo, pero impresionantes, muy, muy difíciles que trastornan una sociedad, que generan delincuencia, que generan abandono escolar, que generan deserción en carreras universitarias, Así es. traen demasiadas consecuencias y ese es un tema que prontamente vamos a abordar. Claro que sí, Ricardo. Según una encuesta y un estudio que se hizo aquí en República Dominicana, escuchen bien, audiencia, este dato. El 54% de los niños dominicanos de 0 a 17 años viven en un entorno familiar donde falta su padre, la madre o ambos. Oh, wow. Y el 26% vive solo con su madre. Quiere decir que el otro porcentaje no tiene padre. Entonces, tú mencionabas ahí, eso es un tema que lo vamos a tratar a desmenuzar próximamente que tenemos ese invitado, pero eso es algo que hay que tratar. Y yo pienso que una cosa lleva a la otra, el embarazo en la adolescencia, en la niñez. Muchísimas veces el adulto solo embaraza a la adolescente y la deja sola. Mm. Entonces eso ahí se van formando esos hogares que son disfuncionales. ¿Y cuánto daño
traen no solo a la niña, al niño que viene en camino, que nació, sino también a la sociedad, porque vamos a ver todas las implicaciones hasta desde la niñez hasta la adultez que conlleva un hijo formarse sin esa figura paterna tan necesaria, tan necesaria. Así es, y qué decir, otro tipo de impacto, y por eso es que estamos aquí en Intencionalmente tratando de hacer la diferencia, porque además de todo esto que hemos hablado, estas situaciones de las cuales hemos hablado hasta ahora, el embarazo adolescente, el matrimonio infantil, la falta de paternidad, tienen otro impacto social o tienen otro impacto en esta comunidad de niños y adolescentes, y es el problema de la salud mental dentro de Oh, ellos. sí. Ciertamente, antes tú, yo no sé tú, pero en Colombia, porque soy colombiano, aunque vivo aquí hace muchos años y amo este país como si fuera mío, digo, es mío Ya también, tú estás aplatanado. demasiado aplatanado. Uno nunca escuchaba de un niño o un adolescente que tuviera o insistiera en buscar una alternativa del escape, de escapar de una situación en el suicidio o Claro, en considerar siquiera hacerse daño. Y así resulta que es. ahora es algo que afecta terriblemente a estas edades. Hay unos índices y unos estudios que vamos a ver más adelante que muestran unas tasas altísimas de niños, adolescentes, queriendo tener esas manifestaciones de suicidio cuando antes eso ni siquiera se consideraba. Para nada, para nada. Del pensamiento, la intención Exactamente. pasa a los intentos. Ujú. Entonces, algo que me preocupó aquí en Dominicana es que la edad del suicidio, antes uno veía al adulto que se suicidaba, pero ahora ya ha bajado en encuestas y eso lo vamos a presentar igualmente hasta los 6 años. Hay niños de 6 años que han intentado suicidarse o se han suicidado. Entonces, un tema que uno dice, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a abordar eso? Porque, como decía hace unos minutos, el tú ignorarlo no resuelve la situación. Hay que abordarlo. Hay que abordarlo como sociedad desde la fe, si se quiera, desde la empatía, si se quiere, Ujú. porque es necesario. Y mira, Ricardo, algo que encontré también en investigaciones, de que solo en el país, en nuestra amada República Dominicana, solo hay 20 psiquiatras infantiles. Wow, para una En población, 4 ciudades, Dios Santo mío. Domingo, San Cristóbal, La Vega, y no recuerdo cuál es la otra. Entonces uno dice, wow, pero las otras ciudades donde no están estos profesionales, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer con ese flagelo? La salud mental es una realidad, lo queramos admitir o no, es una realidad. Y qué hablar de las depresiones en la niñez Mm. y la adolescencia, qué hablar del estrés, de tantas cosas que nosotros vamos a desmenuzar. Yo diría que de la salud mental pudiéramos hacer una serie, toda una serie. Hay mucha tela que Wow, cortar ahí lamentablemente sí. en nuestra nación, en el mundo, hacer la comparación, cómo están los otros países o cómo está República Dominicana frente a otros países. Es un Sí, tema interesante. hay otros aspectos también. Todo esto lo vamos a ver aquí en Intencionalmente. Sé que hay mucho de qué hablar y lo interesante es que vamos a tener un desarrollo multidisciplinario para Claro que sí. desarrollar estos temas, expertos en diferentes áreas que vamos a tener como invitados de gente dentro y fuera del país que Así vamos a es. tener aquí. Así que de verdad Intencionalmente tiene una proyección y un deseo y un objetivo que con el favor de Dios lo vamos a lograr, pero necesitamos que sean visibilizadas esas voces y que Claro que ustedes sí. estén con nosotros. ¿Qué hablar, por ejemplo, Elizabeth, también de otros aspectos de salud como la obesidad, como las adicciones a las Mm, pantallas? uf. Hay mucho de qué hablar en ese No, 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 sentido no, no, también. Ricardo. Hace poco salió un estudio, porque los estudios están aquí. De pronto en Dominicana no haya la rigurosidad que existe en otros países al hacer estudios, pero hay estudios, hay datos que nosotros podemos tomar para tener este tipo de conversaciones. Sí. Es que el 31% de los escolares dominicanos sufre de sobrepeso. Y en menos de 15 años, Ricardo, el país ha pasado de menos de un 25% de gente en sobrepeso
a más de un 70%. Dios. Y la población de niñez y adolescencia es la que más se ha incrementado estos números. Entonces hay que ver qué es lo que estamos haciendo, hay que ver qué soluciones vamos nosotros a plantear Sí, frente a una realidad que ignorarla no va a solucionar nada, más bien va a agravar ese sentido. Y es precisamente de eso se trata este podcast, ¿no? De visibilizar las cosas que están, decimos a simple vista, ¿no? Darle una mayor visibilidad y plantear soluciones. Yo pienso que el hecho de tú comenzar a tratar el tema ya es una solución. Entonces vamos a ver qué sí, pasa aquí. claro que sí, claro que sí. Y todo esto pues sobre la base de que tenemos tú y yo la bendición de tener dos hijas, Así de es. tener dos hermosas hijas que las hemos criado, nos hemos esforzado por acompañarlas en sus procesos dentro pues de nuestro desarrollo de nuestra vida, de nuestras actividades. Y eso también pues es una parte importante al tener esa experiencia, ¿no? Al estar allí en medio de una sociedad criando unos hijos, viendo cómo se enfrentan a las diferentes situaciones y cómo podemos abordar esas soluciones, cómo podemos traer alternativas para criar a nuestros hijos, para levantarlos de la mejor manera posible. Así que este podcast también es para padres, es para Exacto. profesionales, es para personas que trabajan con niños, que quieren hacer de su lugar de trabajo con niños un espacio seguro, porque también hemos escuchado noticias funestas de Así situaciones que es. han pasado con los niños. Así que hay mucho de qué hablar aquí en Intencionalmente y es lo que queremos Claro. abordar, queremos servir y que queremos traer como una solución también. Claro que sí, hay mucha, como decimos en buen dominicano, hay mucha tela que cortar en este tema, pero sabemos que nuestra intención es ofrecer soluciones. Hay muchas opciones, hay muchos temas, pero hay soluciones también. Yo pienso que la Biblia y un adagio muy interesante dice que juntamente con el problema está la solución. Nosotros estamos creyendo que hay solución, estamos Sí, trayendo temas que de pronto pudiéramos decir, wow, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Como que agobiar un poco con los datos que estamos dando. Pero yo pienso que el primer paso para la solución es, vamos a abordar el problema. Entonces yo pienso que aquí en este podcast vamos a abordar el problema, porque tú no admitirlo no ayuda. sí. Entonces yo pienso que vamos a traer soluciones juntos, vamos a traer expertos en los diferentes temas y a dar soluciones, porque amamos entrañablemente la República Dominicana y es desde esa intención que hacemos ese podcast, ser de bendición a nuestra nación. Y hay una carga, si se quiere, por la nueva generación. Así Hay es. una preocupación colocada, entiendo, por Dios para nosotros traer soluciones, porque muchas veces la problemática está ahí. Los padres no tienen recursos. Mi hijo está pasando aquello, el bullying, la ansiedad, la depresión, hay muchos temas. Pero yo pienso que Dios nos ha colocado esto en nuestros corazones para traer soluciones a temas que definitivamente necesitan ser hablados, necesitan ser expuestos de manera intencional y trayendo profesionales. Y es precisamente eso lo que nos motiva, ¿no? El amor a nuestra nación, el amor a la nueva generación. Así es, y ya como cerrando un poco este capítulo introductorio, porque este es nuestro capítulo introductorio, estamos hablando un poco de qué se va a tratar todo esto de intencionalmente. Estamos invitándoles a todos para que nos acompañen en cada uno de los capítulos de las temporadas que van a estar buenísimas, sin pérdida de verdad, para poder avanzar en este proyecto que entendemos, pues Dios puso en nuestro corazón, esa carga que tú dices por abogar por aquellos que no tienen voz. Algunas veces se pudiera ver como que ciertamente ellos no tienen voz, pero sí tienen voz. Los niños Sí. tienen voz y queremos estar aquí por ellos. Por eso intencionalmente es un podcast por los niños. Así es, Ricardo. Y bueno, ya cerrando, queremos hacer una invitación a que se unan a esa iniciativa en pro del bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Seguirnos en nuestras redes sociales y estar muy atento allá a nuestro primer episodio como tal, porque hoy fue un abreboca, hoy fue
dándole como una pincelada de lo que será este podcast, pero tendremos un invitado de lujo para hablar de un Sí. tema súper, súper buenísimo y muy relevante y necesario para la República Dominicana. ¿Cuál sería ese tema, Ricardo? Bueno, este es el tema de la falta de paternidad en la República Dominicana y vamos a poner ese capítulo Hijos de Amor. Hijos de amor, me encanta. No son Sí, hijos abandonados, no son hijos bastardos, sino que son hijos de amor. Y tendremos un invitado de lujo que vendrá desde los Estados Unidos y estará compartiendo con nosotros. Él escribió un libro, de hecho se llama así mismo Hijos de Amor. Así es que estén muy, muy pendientes a lo que se viene y estamos muy expectantes de lo que Dios hará en este podcast. seguro va a estar buenísimo, así que todos una vez más bienvenidos a Intencionalmente. Para nosotros un placer, un privilegio poder estar aquí generando este contenido, trayendo voces para todos aprender, para todos educarnos, para todos crecer y hacer de la República Dominicana un país más grande, un país lleno de una niñez, adolescencia, juventud y lleno de adultos con una salud mental, emocional, espiritual diferente, más creciente, más pujante y hacer de esta patria una mejor patria. Claro que sí. Por último, Ricardo, pero no menos importante, queremos pedirle que nos sigan a través de nuestras redes sociales que aparecerán en pantalla para que estén atentos a Sí, los claro. nuevos episodios, a los cortos que tendremos, alguna u otra data importante. Y nada, sabemos que Dios hará grandes cosas en medio nuestro. Sí. Bueno, Elizabeth, muchas gracias. Un Estamos aquí, placer. vamos adelante con esto. Bueno, para todos un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo introductorio de Intencionalmente. Mi nombre es Ricardo Mancipe y me acompañó maravillosamente hoy mi queridísima esposa Elizabeth Serrano de Puerto Plata, República Dominicana. Yo La soy novia del Atlántico, la ciudad más bogotano, hermosa del país. yo colombiano, bogotano, cachaco. Para todos los que han ido a Colombia, sigan visitándola y vamos a hacer de nuestros países y de nuestras generaciones algo mejor. Dios les bendiga, un placer. Muchas Hasta gracias. luego.